Sean todos bienvenidos a esta praxis filosófica número 13 del plan de estudios de la carrera de Contaduría Pública y Administración de Empresas de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral en el Departamento de Ciencias Económicas. Quisiera pedirles de favor, amablemente, que se mantengan ustedes siempre estudiando las clases, ¿verdad? Leyendo críticamente, de forma comprensiva, los documentos de apoyo y que ustedes pues formulen dudas o inquietudes académicas a través de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp, o también a través de ya en forma directa a través de que se desarrolla la clase en este momento, eh, también a través de mi correo institucional pueden hacerlo, o a través del Messenger de, de, de Facebook también pueden ustedes hacerlo. Voy a hacer una especie de recapitulación sintética de lo que hemos visto en las sesiones anteriores, sobre todo en la última sesión, para luego ya entrar en los temas que veríamos el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar dos formas adicionales cómo se nos presenta la propuesta filosófica de la teoría del conocimiento en lo que es el escepticismo. Vamos a ver ahora el subjetivismo y el relativismo juntos y luego veríamos la propuesta del pragmatismo. O sea, son propuestas teóricas del escepticismo en teoría del conocimiento. En teoría del conocimiento, pues se enfrentan dos cuestiones fundamentales. La primera pregunta es la pregunta de qué es la verdad. No se da por supuesto de que ya se sobreentiende qué es la verdad, sino que hay que hacer un estudio, una reflexión previa para clarificar la cuestión de qué es la verdad. Entonces, frente a la pregunta de qué es la verdad, nos encontramos en las siguientes respuestas, ¿verdad? La primera respuesta viene por el lado de que la verdad es una adecuación entre dos elementos fundamentales en una condición trascendental del proceso de conocimiento en el cual necesariamente nos aparece una razón cognoscente o bien un sujeto cognoscente y un objeto que hay que conocer. Entonces, la verdad sería como la adecuación de la razón y de la realidad en tanto que la realidad es objeto, sin determinar previamente quién se adecua a quién. Pero en todo caso, la verdad se da en la condición trascendental de una adecuación entre una conciencia cognoscente o razón cognoscente y una realidad en tanto que es objeto, que es la que debe ser conocida por la razón cognoscente. Y la segunda propuesta a la pregunta de qué es la verdad es la que establece que, bueno, que la verdad no es una adecuación, sino más bien una condición lógica del sujeto. La verdad no aparece en esta segunda propuesta eh, teórica, filosófica de la teoría del conocimiento, en el sentido de que propone que la verdad no es una adecuación, sino que más bien la verdad es una condición lógica del sujeto. Justamente es la propuesta de Descartes, ¿verdad? O sea, la verdad es aquello de lo cual no se puede dudar, por tanto, verdadero es aquello de lo que, aunque uno lo pretenda, aunque uno quiera, pues no puede dudar. Entonces, la verdad sería la indudabilidad, ¿verdad? Y la cuestión de la indudabilidad está en el campo del sujeto lógico, es decir, verdadero es aquello de lo cual el sujeto lógico no puede dudar, ni poder dudar. Y esto está emparentado con el principio lógico de no contradicción, ¿verdad? El principio lógico de no contradicción establece que eh, cada cosa es idéntica a sí misma, no puede no ser idéntica a sí misma, bajo la ecuación de que A es
A. Cada cosa es idéntica a sí misma. Ahora, si consideramos el segundo principio lógico, el principio lógico de no contradicción, bueno, el primer principio es el principio de identidad, ¿verdad? Que A es A, cada cosa es idéntica a sí misma. El segundo principio es el principio de no contradicción, en el sentido de que una cosa o es lo que es o no es lo que es. Es decir, una cosa es, digamos, no puede ser una mesa y al mismo tiempo una no mesa. Es el principio de no contradicción. Y el tercer principio lógico que nos aparece acá es el principio de tercero excluido, en el sentido de que una cosa o es una cosa o es su contrario, pero no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿verdad? O es A o es no A, pero no puede ser A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido. Entonces, la verdad es una condición lógica del sujeto en el sentido de que opera en la razón del sujeto los principios de la lógica, ¿sí? Y el primer principio es el principio de identidad. Una cosa es idéntica a sí misma. El segundo principio es el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y el tercer principio es el principio de tercero excluido. O es una cosa, o es una mesa, o es una no mesa. Pero no puede ser ambas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por eso es que va a decir Descartes que verdadero es aquello de lo cual no se puede dudar. Y la tercera propuesta viene por el lado de la corriente filosófica del pragmatismo. Y en esta corriente filosófica del pragmatismo nos vamos a encontrar a varios pensadores, filósofos, como por ejemplo tenemos el planteamiento de William James, norteamericano, que es fundador de esta corriente filosófica del pragmatismo. Nos podemos encontrar también a Federico Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX. Nos vamos a encontrar también a Hans Weininger, igualmente alemán del siglo XIX y principios del siglo XX, y también al alemán Georg Simmel, filósofos todos ellos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Todos ellos son pragmáticos. Más adelante vamos a explicar en qué consiste el pragmatismo. Bueno, ¿en qué consiste el pragmatismo? En teoría del conocimiento y teoría de la realidad. Aquí están, para que ustedes lo puedan visualizar. Ahí están los cuatro pensadores fundadores del pragmatismo, sobre todo el primero, William James, que es el filósofo norteamericano. Los otros tres, pues, son filósofos alemanes. Y como ya he dicho, son pensadores, filósofos alemanes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora, para el pragmatismo, la verdad no es la adecuación de pensamiento y realidad, tampoco la verdad es la indudabilidad, sino que para ellos la verdad o verdadero es aquello que es útil. Un planteamiento, una proposición teórica es verdadera si y solo si es útil y sirve para algo, como lo vamos a ver un poco más adelante. Ahí tienen tres propuestas del concepto de lo que es la verdad, ¿verdad? Entonces, puestos en esta situación, la teoría del conocimiento como teoría filosófica que estudia qué es la verdad, pero también va a estudiar cuáles son las condiciones de posibilidad para que pueda o no pueda haber conocimientos verdaderos. Y puestos en esta segunda pregunta, en esta segunda cuestión que estudia las condiciones de posibilidad de que pueda o no pueda haber verdad,
nos encontramos con tres problemas fundamentales. El primer problema es el problema de la posibilidad de la verdad o la posibilidad del conocimiento. Verdad y conocimiento son sinónimos. Vamos a entenderlos de la misma manera. Verdad y conocimiento. Entonces, la primera cuestión es la cuestión de la posibilidad del conocimiento. ¿Es posible o no es posible que el ser humano, la razón, pueda conocer la realidad? El segundo problema que vamos a enfrentar es el problema del origen del conocimiento. En el proceso de conocimiento, en donde hay digamos, condición trascendental, en la cual nos aparece un sujeto conocente y una realidad como objeto que debe ser conocida, ¿sí? ¿Quién pone la verdad? La verdad la pone el sujeto, la verdad se enraiza o tiene como fundamento el ejercicio de la razón, o por el contrario, el que pone la verdad es lo real en tanto que es objeto. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el origen del conocimiento? El origen se lo encuentra en el orden de la razón o en el orden de las cosas reales. Ese es el problema del origen del conocimiento, que vamos a enfrentar también. Y el tercer problema es el problema de la esencia del conocimiento, que también vamos a enfrentar. Hemos tratado ya nos hemos introducido en la cuestión del problema del conocimiento, y el problema del conocimiento tiene como pregunta generadora de si la razón o el sujeto tiene la capacidad y la posibilidad de poder conocer esencialmente, ¿sí?, la realidad en tanto que es objeto. Y frente a esa pregunta hemos indagado la propuesta teórica del dogmatismo. También hemos visto la proposición filosófica del escepticismo, que es la postura exactamente contraria al dogmatismo. Y dentro del escepticismo nos hemos encontrado que realmente el escepticismo que niega la posibilidad de la verdad, el escepticismo más duro, que es verdaderamente escepticismo, es el escepticismo radical o lógico. Pero también hay otras formas disfrazadas o mitigadas o secundarias del escepticismo. Y en ese sentido, estudiamos en la sesión anterior lo que es el escepticismo medio o mitigado, ¿sí?, que es una forma de escepticismo. El día de hoy vamos a tratar de estudiar dos formas adicionales de escepticismo, dos maneras de presentárseme la postura teórica filosófica del escepticismo, como lo son el subjetivismo y el relativismo y el pragmatismo. Eso es lo que vamos a intentar el día de hoy. De tal manera que lo primero que vamos a ver es la propuesta del subjetivismo y el relativismo. Sobre todo esto hay un documento de apoyo que yo he compartido con ustedes, está ahí grabado, posteado en la plataforma de Campus. Por favor, accedan a ese material de apoyo y estudienlo, por favor. ¿Qué es lo que va a proponer el escepticismo y el relativismo? Bueno, como ya hemos dicho, el escepticismo afirma que la verdad no es posible, porque jamás el sujeto podrá captar la esencia del objeto. La tesis central del escepticismo y del escepticismo lógico es de que el conocimiento no es posible. Por lo menos no es posible como captación o como aprehensión de las notas esenciales o estructuras esenciales de lo real en tanto que es objeto. Ahora bien, eso es lo que dice el escepticismo lógico o radical. Veamos qué dice el subjetivismo como una forma de escepticismo. El subjetivismo es de la idea que ciertamente hay verdad, pero esta tiene un alcance muy limitado. La verdad es posible, pero solo para el sujeto que la propone. Por tanto, la verdad es posible, pero solamente es posible para el sujeto que la propone. Por tanto, hablaríamos aquí de una verdad estrictamente subjetiva. Las cosas son ciertas no porque lo sean ellas en sí desde sí, ¿sí? Las cosas son ciertas no porque lo sean como una aprehensión de las notas esenciales de la realidad con la que se enfrenta la conciencia conocente individual, sino que son ciertas porque así lo propone el sujeto individual
que las propone. Entonces la verdad únicamente tendría una dimensión estrictamente individual. De tal manera que habría tantas verdades como sujetos posibles pudiera haber. Tiene una medida estrictamente individual. Las cosas son lo que el sujeto individual cree que son. Punto. Nada más. Más o menos en la misma lógica de aquel dicho popular que establece que cada cabeza es un mundo. Ahora bien, pero si cada cabeza es un mundo, la consecuencia lógica de esa, o por lo menos dos consecuencias lógicas, es que no todos vivimos en el mismo mundo, porque todos estamos atrapados en una condición de solipsismo, en nuestra subjetividad de la cual no podemos trascender. Y por tanto, cada quien ve las cosas desde su punto de vista estrictamente subjetivo. Cada cabeza es un mundo, pero lógicamente no vivimos en el mismo mundo. Habrán tantos mundos como posibles sujetos lógicos pudiera haber. Esa es la primera la consecuencia lógica. Y la segunda consecuencia lógica obvia es que si eso es así, si cada cabeza es un mundo, pues además de que no todos vivimos en el mismo mundo, además de eso, por lógica, entonces, la comunicabilidad como la posibilidad real de que los demás puedan entender y captar lo que verdaderamente yo estoy planteando, estaría rota, o sea, no sería posible, digamos, la, la comunicabilidad, ¿verdad? Como la posibilidad de que los demás pudieran captar esencialmente lo que yo estoy proponiendo. En este sentido, ningún juicio sería válido más que para la persona individual que lo propone. En este planteamiento del subjetivismo que propone que sí, la verdad es posible, pero como una verdad limitada al sujeto individual que lo propone, la postura del subjetivismo lo que está atacando es el carácter absoluto de la verdad. Para ellos la verdad absoluta es la que no es posible. Solo es posible la verdad individual. Entonces lo que están atacando es el carácter absoluto de la verdad. El ser humano no puede tener un conocimiento absoluto de las cosas. O sea, la verdad absoluta no es posible. Bueno, si eso fuera así, como dice el subjetivismo, entonces habría que entender que la ciencia, sencillamente, en su pretensión de establecer verdades con rigor lógico y validez universal, la ciencia no sería posible. Por lo menos no sería posible como conocimiento objetivo de la realidad objetiva de las cosas. Pero además, como ya he dicho antes, la comunicabilidad no sería posible. Verán, no sería posible, porque no sería posible que los sujetos humanos pudiéramos entendernos entre nosotros mismos. Más o menos estaríamos planteando la idea de lo que ocurrió en el relato bíblico de la Torre de Babel, en donde pues, los hombres se conjuntan en un primer momento para levantar una torre lo inmensamente alta como para poder llegar a tocar al cielo, para poder llegar hasta Dios, por medio del único esfuerzo humano, ¿verdad? Entonces, y viendo Dios, digamos, el carácter humano, el carácter ególatra, la vanidad humana, de querer únicamente por esfuerzo propio llegar a tocar a Dios y manipularlo, pues Dios lo que hace es romper la comunicabilidad. Y de repente, pues los constructores de la inmensa torre comenzaron a hablar en diferentes lenguas, de tal manera que no pudieron entenderse entre ellos. Y ahí quedó cortado, roto, quebrada la comunicabilidad, motivo por el cual dicha torre jamás pudo ser construida. ¿Qué fue lo que hizo el buen Dios para doblegar el orgullo humano? Simplemente rompió la comunicabilidad. Entonces, la tesis fundamental del subjetivismo es esa. La verdad es posible, pero solamente con medida individual, nada más. ¿Sí? Ahora, el relativismo, que siempre es una forma de negación de la verdad absoluta, el relativismo, ¿sí?, se parece mucho al subjetivismo.
Para esta proposición en teoría del conocimiento, la verdad absoluta tampoco es posible. No hay ninguna verdad universal o universalmente válida. La única verdad posible sería aquella que es relativa a las determinadas condiciones específicas y cambiantes de la realidad igualmente específica y determinada. El carácter relativo del conocimiento se fundamenta ya no tanto en las condiciones particulares de la existencia propia del sujeto, o sea, no recae en las condiciones propias de la subjetividad, sino más bien en las características propias de la realidad cambiante, ¿verdad? La cual está sujeta pues a la mutabilidad, ¿verdad? Entonces, las condiciones de la verdad de las cosas reales habrían de ser relativas al carácter circunstanciado de espacio y tiempo, de la existencia tanto del sujeto como de la realidad. Las cosas solo son ciertas según determinadas circunstancias histórico-sociales. Las cosas solamente son ciertas de acuerdo con el campo de los intereses y además de la fuerza de imposición, ¿sí?, del orden sociohistórico establecido. Las cosas serían ciertas solamente desde los diferentes puntos de vista de la realidad, la cultura y la educación. ¿Sí? Aquí la cuestión es que el fundamento de la verdad no es el carácter individual del sujeto, como dice el subjetivismo. Para el relativismo, la verdad es posible, pero únicamente es posible como verdadera en determinadas circunstancias. ¿Sí? Por ejemplo, es el caso, por ejemplo, la manera como un miembro de la clase trabajadora u otro que pertenezca a la clase capitalista ven el fenómeno del salario mínimo. O sea, desde la óptica de un burgués, el salario mínimo va a ser determinada cosa según sus intereses, y desde la óptica de la clase trabajadora asalariada, el concepto o su captación del salario mínimo pues va a ser diferente de acuerdo a los intereses de clase, tanto de la clase trabajadora como de la clase capitalista. Eso es lo que está diciendo el relativismo, que las cosas son ciertas o falsas dependiendo de las circunstancias. Por tanto, lo que no puede haber es verdad absoluta. Entonces, la verdad es relativa a las circunstancias de tiempo y lugar, de situación histórica en la cual se plantea dicha verdad. Por ejemplo, también va a haber diferencia e incluso contradicción entre la manera como un capitalista y un trabajador asalariado ven la cuestión del alto costo de la vida. Desde el punto de vista de un asalariado con salario mínimo, va a tener una percepción de lo que es el costo de la vida diferente y contradictorio al concepto que pudiera tener, digamos, un alto burócrata del gobierno o un gran jerarca de la lógica del capital, ¿verdad? O sea, para un capitalista la cuestión del costo de la vida realmente no le preocupa, ni le va ni le viene. Tiene la solvencia financiera suficiente como para poder responder a las necesidades que tenga. Entonces, lo que está diciendo el relativismo es exactamente eso. Las cosas son ciertas o falsas dependiendo de la perspectiva de los sujetos que la proponen y de la realidad histórico-social en la cual ellos se mueven. La idea del relativismo es que solo hay verdad relativa y limitada, siempre determinada por el tipo de realidad que los diversos sujetos cognoscentes les ha tocado vivir. Sí. Lo que es cierto para determinados sujetos, viviendo en tales y cuales condiciones, va a ser quizá diferente y hasta contradictoria con la visión de la realidad que pueda tener otro grupo de seres humanos viviendo en otras situaciones. ¿De acuerdo? Entonces hay que advertir que tanto el subjetivismo como el relativismo son en el fondo maneras de negación de la verdad. Y en tanto que son maneras de negación de la verdad, son formas de escepticismo. ¿Sí? En ese sentido. Por tanto, en esencia, son modos de la presencia del escepticismo. Sin embargo, también el subjetivismo y el relativismo incurren en una autocontradicción lógica.
Es decir, ni el subjetivismo ni el relativismo se validan ni siquiera por la vía lógica, caen en autocontradicción lógica. ¿En qué consiste la autocontradicción lógica en la cual cae el subjetivismo y el relativismo? Sí. La tesis de que la verdad absoluta no es posible y que solamente es válida la verdad subjetiva o bien relativa, en el fondo, ese planteamiento, o sea, de que la verdad absoluta no es posible y que solamente es posible verdades relativas tanto a la subjetividad individual de que la propone o bien dependiendo de las circunstancias, ese planteamiento pretende ser universalmente válido y por tanto se nos presenta como pretendiendo ser aquello que está negando, porque se nos presenta como pretendiendo ser un planteamiento verdadero de forma absoluta y universal. ¿Sí? Cuando el relativista dice que la verdad únicamente es posible dependiendo de las circunstancias, cuando él está planteando eso, él pretende que su planteamiento sea un planteamiento verdadero. Y no verdadero en términos relativos, sino verdadero para todos y para todas circunstancias. Por tanto, para negar el carácter absoluto de la verdad, necesariamente ha tenido que postular una verdad absoluta. Y ahí ya cayó en autocontradicción lógica. ¿Sí? La propuesta del relativismo y el subjetivismo, ¿sí?, solo tienen sentido bajo el supuesto de la previa aceptación tácita de que la verdad es universal y absoluta. El carácter absoluto de la verdad se encuentra incluso en el mismo concepto de lo que es la verdad. Es decir, la verdad, si es lo que dice que es decir, verdadera, necesariamente tiene que ser absoluta. ¿Ves? Ni siquiera por la vía lógica se puede negar el carácter absoluto de la verdad. ¿Sí? Porque todos los relativismos y los subjetivismos, cuando plantean o lanzan la idea de que la verdad absoluta no es posible, pero que sí son posibles las verdades relativas, eso que están planteando, ellos pretenden que sea una verdad absoluta. ¿Te das cuenta? O sea, no pueden ni siquiera, trascender la autocontracción lógica en la cual caen. A lo mejor ni siquiera se dan cuenta que caen en la autocontradicción lógica. Ahora, veamos otra forma de escepticismo, muy interesante de considerar. No interesante en el sentido de que puede ser más válida, no. Interesante tal vez por el nivel de cinismo, que hay en esta propuesta teórica, ¿verdad? En teoría del conocimiento, por el pragmatismo. Sí. La propuesta en teoría del conocimiento del pragmatismo, ¿sí?, que hemos revisado hasta este momento, tienen en común dos cosas. La primera, que son en el fondo una negación absoluta o pretenden ser una negación absoluta de la posibilidad de la verdad, sí, de la verdad absoluta. Y la segunda es que ambas parten del supuesto de que el conocimiento o la verdad es una adecuación entre sujeto conocente y objeto conocido. Ambas entienden, aunque después intentan negarlo, pero no es una negación que no es válida porque caen en autocontradicción lógica. Pero sí, ambas conectan en el sentido de que proponen que para que haya conocimiento o para que se pueda producir el conocimiento, hay una condición trascendental de la presencia de un sujeto conocente y una realidad objetiva que conocer. Punto. Sí. Y esta, como acabo de decir, ¿verdad?, ambas parten del supuesto de que el conocimiento o la verdad es una adecuación entre un sujeto conocente y un objeto por conocer. La visión del pragmatismo es una forma mitigada de la posibilidad de la verdad, en tanto que no la niega de forma absoluta, sino más bien cambia el concepto mismo de lo que haya que entenderse por verdadero. Para el pragmatismo, ¿sí?, la verdad no es una supuesta adecuación entre un sujeto y un objeto. Para el pragmatismo, verdadero es lo
útil. ¿Sí? Una proposición, ¿sí? Una proposición del intelecto será verdadera si es útil. Bueno, si no es útil, pues no será verdadera. ¿Sí? Entonces, el criterio de certeza es la utilidad de dicho planteamiento. Uh-huh. Ahora, el fundador del pragmatismo en teoría del conocimiento es el filósofo norteamericano que ya se los mostré, es William James, filósofo norteamericano. De la misma manera también Friedrich Nietzsche, ambos son pragmáticos. Ambos son pragmáticos. El primero es William James, es norteamericano, Nietzsche es alemán. Veamos qué dice Federico Nietzsche sobre la cuestión de qué es la verdad y cuál es el fundamento de la verdad. Para Nietzsche, la verdad no es un valor teórico. Cito palabras de Nietzsche. La verdad no es un valor teórico, sino tan solo una expresión para designar la utilidad, para designar aquella función del juicio que conserva la vida y sirve a la voluntad de poderío. ¿Sí? Vamos a ver una segunda frase de Nietzsche en esta misma dirección del pragmatismo que establece que verdadero es lo útil. Cito palabras de Nietzsche. La falsedad de un juicio no es una objeción contra tal juicio. La cuestión es de preguntarse hasta qué punto dicho planteamiento estimula la vida, conserva la especie e incluso quizá hasta educa a la especie. De nuevo, lo que hay en el fondo acá es el cambio de concepto de la verdad. La verdad no es la adecuación de pensamiento y realidad. La verdad es lo útil o lo inútil de un planteamiento. Un planteamiento inútil que no sirva para nada, pues para ellos, para los pragmáticos, no es verdadero. El fundamento de la verdad es la utilidad. ¿Sí? Tras esta concepción pragmática del conocimiento, encontramos una forma de entender lo que es la naturaleza del hombre y, en consecuencia, también la función del intelecto, que se corresponde con esta forma de entender al ser humano. En la visión del pragmatismo, el hombre es entendido más bien como un ser práctico, que busca fundamentalmente su sobrevivencia, de tal manera que para el pragmatismo el ser humano ya no sería tanto como lo entiende, por ejemplo, Aristóteles, porque para Aristóteles el ser humano es un ser racional. Para los pragmáticos, el ser humano no es un ser racional de manera fundamental, sino que el ser humano es un ser práctico, que busca su sobrevivencia. Punto. ¿Sí? Entonces, para los pragmáticos, la razón no tendría tanto una función teórica de búsqueda de la verdad, sino que la razón humana es entendida más bien como un instrumento para buscar la sobrevivencia y para el logro de mis propósitos, para el logro de mis intereses. Entonces, verdadero sería aquello que hace posible que yo pueda lograr la realización de mis intereses y que me garantice la sobrevivencia. Nada más. Punto. Otro filósofo pragmático alemán del finales del siglo XIX y principios del siglo XX es Hans Bellinger. Este filósofo alemán desarrolló una investigación que luego la publica, ¿verdad? Y la publica como la filosofía del como sí, la filosofía del como sí, según la cual el ser humano debe vivir como si conociera la verdad, sabiendo de antemano que toda proposición teóricamente es falsa. ¿Sí? Pues la verdad absoluta no es posible. De acuerdo con este filósofo alemán, hay que vivir como si fuéramos felices, sabiendo anticipadamente que jamás podremos serlo. Es la filosofía del como sí.
¿sí? De todas formas, hay que existir como si tuviéramos acceso a la verdad de las cosas y de nosotros mismos, como si pudiéramos ser felices, sabiendo de antemano que jamás lo seremos, ¿sí? En tal caso, sabiendo que todos nuestros planteamientos son falsos, tenemos que operar con proposiciones conscientemente falsas. Todos nuestros saberes, dicen los pragmáticos, todos nuestros saberes son falsos. Por ello, tendríamos que obrar, tendríamos que operar con el error más adecuado, con el error más adecuado. Otro pragmático alemán, George Simmel, que publicó, digamos, una obra filosófica cuyo título es La filosofía del dinero, propone que verdaderas son aquellas representaciones que han resuelto o que han resultado ser motivos de acción adecuada y vital. O sea, de nuevo, está el planteamiento de que el fundamento de la verdad es la utilidad. Verdadero es aquello si me sirve o no me sirve. Así de sencillo. Sí. Sin embargo, el pragmatismo, que es en el fondo una negación de la verdad, ¿sí?, también no logra sostenerse por la vía lógica, porque también cae en autocontradicción lógica. Bueno, vamos a señalarles, en el caso del pragmatismo, dos autocontradicciones lógicas en las cuales incurre el pensamiento pragmático, que cambia el concepto de la verdad y propone que verdadero es lo útil. Bueno, la primera autocontradicción lógica va más o menos en este sentido. Si cambiando el concepto de verdad, la cual ya no sería una adecuación entre un sujeto y un objeto, y si también el planteamiento pragmático propone que la esencia de la verdad, o sea, no se la encuentra en su valor teórico de esclarecimiento de lo que las cosas son ellas, real y objetivamente, sino en si dicha verdad es útil o no es útil, ¿sí?, cae en la autocontradicción de que podríamos perfectamente encontrar proposiciones falsas, pero útiles, ¿sí? Y de hecho se da en la práctica. Podemos utilizar proposiciones que de antemano sabemos que son falsas, pero en tales o cuales circunstancias, para el logro de tal o cual propósito, son útiles. Por ejemplo, piensen ustedes en el campo de la política, piensen ustedes en el campo de la guerra. Ambos bandos mienten, porque la postulación de mentiras o de falsedades les es útil. Entonces caeríamos en el contrasentido, ¿sí?, de que pudiéramos llegar, según la lógica del pragmatismo, de que hay mentiras verdaderas, lo cual realmente es ilógico, repugna a la conciencia lógica. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces, digamos, el muchacho le miente a la muchacha, le pone, no sé, un paraíso, ¿verdad?, únicamente con el propósito de llevársela al motel? Y luego de que aquello pasó, pues si te vi, pues no me acuerdo. O sea, las mentiras, dadas las circunstancias y los intereses del sujeto, pudieran ser útiles. Entonces no pudiéramos nosotros plantear que el fundamento de la verdad es la utilidad, porque nos encontraríamos con el hecho de que hay mentiras que son útiles. Y entonces no podría haber mentiras verdaderas, ¿sí? Esa es la primera autocontradicción lógica en la cual cae la corriente filosófica del pragmatismo. La segunda autocontradicción lógica que va a caer el pragmático es que la propuesta pragmática de que lo verdadero es lo útil y conveniente, supone, lógicamente, que dicha propuesta es válida como verdadera, no porque sea útil, sino porque es verdadera en tanto que expresa una realidad objetiva. Es decir, cuando el pragmático propone que el fundamento de la verdad es la utilidad, ¿sí?,
él pretende que todos los demás la tomen, o sea, dicha proposición, como una proposición verdadera. No porque es útil, sino porque es verdadera. Es decir, cuando el pragmático propone que el fundamento de la verdad es la utilidad, ¿sí?, él la propone con un propósito. El propósito de que todos los demás tomen dicha proposición como una proposición verdadera, no como una proposición útil. Y allí cayó en una segunda autocontradicción lógica. ¿Sí? Entonces, la proposición del pragmático de que el fundamento de la verdad es la utilidad, ¿sí?, que sale de boca del pragmático, pretende ser verdadera. ¿Sí? Pero no justamente porque es útil, sino porque es verdadera. Ahí ya cae en una segunda autocontradicción lógica. ¿Sí? Bueno, lo único rescatable, si pudiera haber algo rescatable de la propuesta del pragmatismo, lo único rescatable de la propuesta pragmática es que, de alguna manera, aunque esa manera es una manera inadecuada, y yo diría que además de inadecuada es torcida, y además malintencionada, lo único rescatable es que de alguna forma expresa, ¿sí?, algo que sí es positivo. Expresa la necesaria relación del pensamiento con la praxis, ¿sí?, del conocimiento con la vida. ¿Sí? Aunque sea en una manera muy remota y retorcida, el pragmatismo toca la necesaria correlación, ¿sí?, que debe haber, ¿sí?, como un deber ser de los razonamientos entre razón y acción transformativa de la realidad. Aunque hay que precisar que la praxis transformativa no necesariamente tiene que orientarse por la absoluta búsqueda de la utilidad o de la vil conveniencia, sino por la búsqueda de la verdad, de la esencia de las cosas. ¿Sí? Decimos esto porque no hay que perder de vista que el pragmatismo también implica, ya en el campo de la teoría filosófica de la realidad, es decir, de la ontología, una negación de la existencia de la esencia de las cosas, en la idea de que para ellos, es decir, para los pragmáticos, ¿sí?, está sobreentendido que la realidad no tiene una dimensión esencial propia. O sea, en la visión pragmática de la realidad, ya no de la teoría del conocimiento, sino que la visión pragmática de la realidad, ¿sí?, propone la idea de que las cosas no tienen esencia, son inesenciales. No hay ninguna esencia en la realidad que haya que conocer. Para los pragmáticos, la esencia de las cosas es lo que el sujeto pone en las cosas. Las cosas son esenciales sí, solo sí, el sujeto humano puede utilizar de ellas, lo cual significaría ya en el campo de la ética que para los pragmáticos, o sea, lo bueno es el logro de los propósitos del sujeto. ¿Sí? Nada más o menos en un sentido que de alguna forma conectaría con el pensamiento de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo. El fin justifica los medios. Lo bueno es el logro del propósito. Ahora, ¿cómo vas a lograr dicho propósito? Pues eso no importa. ¿Sí? Lo importante es que logres que la chica te diga que sí, no importa de qué manera o cómo lo lograste. ¿Sí? Cuánta labia tuviste que tirar ahí, pero lograste el propósito. Entonces, desde el punto de vista del pragmatismo, o sea, ese esfuerzo tuyo por el logro de tu propósito justamente sería el fundamento de la verdad. Cosa más realmente odiosa y repugnante, ¿verdad? La corriente filosófica del pragmatismo implica una negación absoluta del ser. En el pragmatismo las cosas no tienen ser. El ser de las cosas es lo que yo pongo en ellas. ¿Sí? Las cosas son esenciales en tanto que me sirven.
Si no me sirven, pues no son esenciales. Verdadero es aquello que yo puedo utilizar, de aquello de lo cual yo puedo sacar provecho, provecho personal o provecho colectivo. Verdadero es aquello de lo cual mi partido político se puede beneficiar. Verdadero es aquello de lo cual el gobierno al que yo pertenezco pues puedo acceder o lograr. Esa es la visión pragmática de la realidad. La verdad no importa. La esencia de las cosas no importa. La ética como búsqueda y la praxis del bien y de los valores trascendentales no importa. Para el pragmático, lo bueno es el logro del fin, el logro de tu propósito. ¿Cómo lo hiciste? Eso no importa. Lo importante es que lograste lo que querías lograr. Nada más. La corriente filosófica del pragmatismo, como digo, implica una negación del ser y del carácter absoluto de la verdad. Por tanto, en el fondo, ¿sí?, no debe tomársela a la corriente pragmática, no debe tomársela como verdadera filosofía, sino más bien como una forma de negación de la filosofía. No solamente una forma de negación de la verdad, como no, también de la verdad, pero también es una forma de negación de la filosofía. Entonces el pragmatismo no es filosofía. Y los pragmáticos tampoco son filósofos. Entonces, si lo que proponen no es filosofía, entonces ¿qué es lo que es? Es puro planteamiento sofista. La característica de un planteamiento sofista es que parece verdadero, pero no lo es. Y la práctica del sofista es exactamente esa, que pretende ser una praxis filosófica, pero en el fondo no lo es, sino que lo que hay más bien ahí es un encubrimiento de la verdad para el logro de determinados propósitos e intereses. ¿Sí? El pragmatismo no es filosofía, ¿de acuerdo? Por eso yo hablé al principio del cinismo. Es una corriente teórica cínica. Es una corriente teórica que ha servido para tratar de justificar el neoliberalismo. Es una corriente teórica que ha servido para justificar también las diferentes negatividades del sistema capitalista, como lo son la explotación y la dominación de la clase trabajadora por la clase burguesa. Por ejemplo, ese planteamiento tonto de que pues al pobre ni Dios lo quiere, el que nace para tamales del cielo le caen las hojas, el fundamento de la pobreza pues es la holgazanería, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Son planteamientos teóricos realmente cínicos, en tanto que buscan de manera intencional, de manera planificada, el encubrir la verdad de las cosas, la verdad de la realidad. Ese planteamiento, por ejemplo, por el cual el Estado capitalista salvadoreño quiere presentarse como democrático, como representante de los intereses del pueblo, un planteamiento cínico, ¿de acuerdo? Por ahí andan los pragmáticos, ese es el pragmatismo. Bueno, dejaríamos esta sesión de clases hasta este momento y quiero decirles que el día pasado mañana, el día miércoles, también habría sesión de clases a las 10 de la mañana para continuar, digamos, en el desarrollo de nuestro programa. Entonces nos veríamos en el pasado mañana, miércoles, a las 10 de la mañana. Pasen ustedes un feliz y maravilloso día.